Sean bienvenidos en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. La emisora insignia de publicaciones Aldean SADCB, transmitiendo desde la cabina Gilberto Armienta Calderón en algún lugar de la República Mexicana para México, Latinoamérica y el mundo. Y hoy le tenemos un especial. Fundada el 18 de julio de 1325 por los mexicas, la Ciudad de México, capital de la República, es considerada la octava más rica del mundo y la quinta más poblada, con cerca de 8.873.017 habitantes, que ocupan poco menos de 3 millones de casas en una superficie de 1.485 kilómetros cuadrados. La Ciudad de México podría convertirse en un gran libro urbano. La propuesta nace de 3 poetas, el orgullosamente chiapaneco Roberto López Moreno, con Alejandro Centeno y Pedro Estuardo Hernández, integrantes del movimiento poético laconista que convertiría a la capital de la República Mexicana en un gran libro en donde los muros habrán de recibir las visiones que los poetas tienen de su tiempo. En la esquina de Alzate y Naranjo de la tradicional colonia Santa María la Ribera, los poetas lanzaron el manifiesto el 17 de mayo del 2012, precisamente en el 123 aniversario del natalicio del regiomontano universal, Alfonso Reyes, quien publicó en 1911 el ensayo Cuestiones Estéticas. Esto fue lo que nos dijo Roberto López Moreno, poeta originario de Huixtla, Chiapas. Fundamentos y creación de la poesía lacónica, movimiento laconista. El laconismo pretende convertir a la ciudad en un libro. Cada barda iluminada por el laconismo será una página del enorme tomo tocado por la alegría de este impulso. Se trata de escribir el poema urbano reduciéndonos a la esencia de su esencia. Es el poema expresado de la manera más lacónica posible para dar así con el alma misma del poema en medio del vértigo de las expresiones humanas. El laconismo intenta, pues, iluminar el gran libro, la ciudad, con el poema del poema. En cada página, cada barda en que se manifieste, latirá la sustancia primera y primaria de la poesía. El laconismo convertirá a la ciudad en un gran libro y el gran libro lacónicamente lo multiplicará. Esa es la fórmula que hoy y de esta manera intenta expresar su energía. Sumemos lo más posible las páginas que están ahí para recibir las sagradas escrituras. Los muros habrán de recibir las visiones que los poetas tienen de su tiempo. Por ello, esta primera expresión se realiza con la letra de 3 poetas provenientes de 3 generaciones distintas. Sugerentemente, es la óptica de 3 calendarios diferentes, de 3 vivencias literarias sobre los muros americanos del siglo XXI. Como una expresión de vanguardia, el laconismo no surge de la nada, aunque teórica o técnicamente no se encuentren conexiones obvias, se asume como hijo directo de necesidades expresivas de otras épocas, como el estridentismo primero y el poeticismo después. Del estridentismo recoge su disposición a la novedad que impone el quehacer urbano hasta convertirlo en lenguaje, de así como su reconocida militancia cívica. Del poeticismo, el detenido trabajo con la retórica del idioma y su vasto manejo metonímico. El laconismo como tal surge hoy en la Ciudad de México, en fecha venturosa, en la conmemoración del natalicio de uno de nuestros más universales hombres de letras, don Alfonso Reyes. Bajo esta fecha cobija su nacimiento. No existe acto que trascienda sin su necesaria reglamentación. El sistema que dota de musculatura al acto imaginativo. El laconismo, al expandirse sobre las bardas de la ciudad, lo hará con medidas.
igual que el universo es medido en sus tiempos y sus fases. Hijos del universo somos. Y aquí participa otra fuerza universal que nos concierna y cimienta, Miguel de Cervantes Saavedra, el que asumió la paternidad de nuestro idioma con su genio inmortal. En su obra máxima, El Quijote de la Mancha, las primeras palabras de Cervantes se basan en dos formas métricas fundamentales para nuestra poesía: el metro de verso menor, forma de expresión profundamente popular, el octosílabo, en un lugar de la Mancha, y el endecasílabo, metro que nuestros poetas utilizan para la estructura del soneto clásico y que aquí complementa, de cuyo nombre no quiero acordarme. Emblemáticamente, el laconismo retoma estas dos medidas y extiende tal jurisprudencia sobre sus muros: en un lugar de la herida, de cuyo nombre nacerá la vida. El laconismo utilizará las dos formas métricas sin importar el orden como se coloquen. Son dos versos, dos proporciones que podrán ser ordenadas de la manera más conveniente para su autor. Habrá quien quiera expresarse en una sola línea, entonces el máximo de sílabas aumentará a 14, que es la medida más elegante en la que se expresa tradicionalmente el soneto en español. En el caso del poema lacónico de una sola línea, solo habrá el límite máximo, que ya se explicó, la línea alejandrina. En cuanto a la tasa mínima, no habrá límites. El poeta lacónico podrá expresar su visión hasta con una sola palabra, si ésta encierra una idea poética. Patria, ¡ay! Cada poema llevará título y debajo de este el nombre del autor, con el fin de que la última línea del poema quede abierta en forma simbólica para que el lector, con su propia imaginería, complemente o no la idea expresada. Los poetas Pedro Estuardo, Roberto López Moreno y Alejandro Centeno, bajo el signo del natalicio de don Alfonso Reyes, quiero decir que a estos tres nombres puede utilizarse, puede agregarse más bien el tuyo con tu propia participación como poeta, ya que tu amor hacia formas y poetas tan importantes como Marco Antonio Montes de Oca ha quedado perfectamente bien establecido ante la presencia de todos. Gracias, muchas gracias, mi querido Roberto López Moreno. Claro que nos sumamos a esta propuesta de recuperar estos espacios, bardas y paredes que han sido tomadas por asalto por partidos políticos en épocas de campaña electoral, que enferman la salud visual citadina, en competencia directa con los jóvenes que han evolucionado en sus grafitis para mostrar su interpretación del mundo. Acciones que nos remontan a 1521, después de la caída de Tenochtitlán, que dejó más de 40,000 mexicas muertos, y que con la aprehensión del señor Cuauhtémoc el 13 de agosto, los soldados de Hernán Cortés se mostraban inconformes por la ausencia del oro y riquezas prometidas, llegándose a pensar incluso que el castellano ocultaba el botín de guerra. Bernal Díaz del Castillo escribió en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, concluida en 1568, que en las paredes blancas de su palacio en Coyoacán leía Hernán Cortés cada mañana al levantarse. Algunos decían que no nos nombráramos conquistadores de la Nueva España, sino conquistadores de Hernando Cortés, y otros decían que no bastaba tomar buena parte del oro como general, sino parte como rey, sin otros aprovechamientos. Otros decían: ¡oh, qué triste está la ánima mía hasta que le vuelva todo el oro que tiene tomado Cortés escondido! Prosigue Díaz del Castillo: de cada día iban más desvergonzados los metros y motes que ponían, hasta que Hernán Cortés escribió: pared blanca, papel de necios. Y amaneció escrito más adelante:
aún de sabios y verdades, su majestad los sabrá de presto. Y concluye, Cortés se enojó y dijo públicamente que no pusiesen malicias, que castigaría a los ruines desvergonzados. Es así como nace la primera expresión periodística en el Nuevo Mundo, como le llamaban los hispanos, que es en sí pues más antiguo que la misma Europa. Y también nace el primer graffiti en una pared, y por consiguiente, y las rimas y los motes de los soldados anónimos crean así los primeros poemas urbanos en la Nueva España. Visto así, la poesía cumplió al proyectar las visiones de los soldados anónimos y que le dan sustento al manifiesto del movimiento poético laconista que encabeza Roberto López Moreno, orgullosamente chiapaneco de Huixtla, Chiapas, de llegar a ser aceptado, claro, por la delegación Cuauhtémoc primero y después el gobierno del Distrito Federal, con potencial de exportación a otras partes de la República Mexicana y, ¿por qué no?, del mundo. Para Arcano Radio, otra forma de escuchar para ver el mundo, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, desde algún lugar en la República Mexicana, para México, Latinoamérica y el mundo. Publicaciones Aldean S.A.D.C.B., titular de la marca registrada Arcano, les saluda.